Don José Ibarra, ¿cómo está José? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo los tuteo, chiquillos, porque para mí son unos lolos. Así es que Sí. me gustó el tema porque los efectos negativos del reposo prolongado en los pacientes. Esto causa bastante daño, ¿cierto? Mucho daño. Un daño que en primera instancia no se ve, pero después de un tiempo es casi irreversible. Estamos hablando de las escaras, de cuando el paciente está mucho tiempo. No importa que esté hospitalizado, esté en la casa. Claro. Puede ocurrir en cualquiera de los dos sitios. A la larga se generan muchas complicaciones, hay infecciones, hay heridas, hay postración. Ustedes hicieron un seminario, un curso, ¿cómo se le llama a esto de la movilización temprana? Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue buscar la mayor problemática que hay a nivel de hospital. Y principalmente son riesgos de caída, son las úlceras por presión, producto del reposo en cama y una gran cantidad de enfermedades que se dan por lo mismo. Eso lo llevamos a una investigación científica, hicimos un estudio, fue publicado en una revista peruana de salud y ante eso una de las cosas que nosotros quisimos llevarlo e implementarlo a nivel del hospital. Se hizo un tipo de seminario, un tipo de conversatorios con médicos y con enfermeras técnicos del hospital para que todos estén informados y todos vayamos remando hacia el mismo lado. ¿Buscaron pacientes especiales o son todos adultos mayores? Es que esto se realiza a través de investigación. Son estudios que se realizan en diferentes partes. Uno unifica toda esa información y hace un documento que es válido, que unifica todos esos criterios. Y es precisamente el que andamos trayendo acá. Este artículo fue el que ha sido publicado en la revista que mencionó aquí el joven y es un documento científico. Efectos del reposo prolongado en adultos mayores hospitalizados. También podemos decirle adultos mayores postrados. Sí, también se puede mencionar como adulto mayor postrado. Ya, ustedes trabajaron en el Hospital de San Vicente. ¿Con cuántos pacientes? Bueno, esto es un estudio de revisión. Es una base importante para hacer un estudio originario, un estudio con pacientes. Aún todavía no se hace eso, pero por ahora solamente lo que tenemos es la clínica. No podemos publicarlo porque todavía no corresponde, pero tenemos resultados positivos con respecto a lo mismo. Si hablamos de movilización temprana, ¿por qué es tan importante trabajarla con el paciente con este reposo prolongado? Bien, ¿qué significa movilización temprana? En palabras simples, es una actividad física, ejercicio terapéutico en un paciente hospitalizado, pero debe tener dos importantes diferencias. Uno, que debe ser precoz, o sea, el paciente llegó por su enfermedad, está estable y comenzamos a hacer la actividad física. Eso es uno. Y segundo, debe ser de forma intensa. ¿Qué quiere decir eso? Por lo menos 2 veces al día, con terapias que pueden variar desde 30 minutos hasta 45 minutos. Yo he visto pacientes que los andan trayendo caminando. Sí. ¿Podría ser un ejercicio? Podría ser un ejercicio. De hecho, es parte de eso, que vamos a hablar un poquitito más adelante. Ya. Ahora, ¿por qué movilización temprana? ¿Y por qué es tan importante, como decía usted? Bueno, hay que entender que la población mundial está creciendo de forma en pirámide invertida. Niños, adultos jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, con una gran cantidad de población que ha ido en aumento. Entonces, cuando se revisan las estadísticas del hospital, nos damos cuenta que la mayor cantidad de población que se hospitaliza son adultos mayores. ¿Ya? Y lamentablemente, adulto mayor no está asociado a salud generalmente. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiene muchas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, artrosis, artritis, etc. Y EPOC, con el tema del cigarrillo. Entonces, cuando ellos llegan al hospital, ya sea por su enfermedad, más todas las que tienen juntas, van a llegar primero que todo al reposo en cama, que todo el mundo los mantiene en cama, y después de eso empiezan a aparecer una gran cantidad de enfermedades asociadas. Más de las que tenían. Exacto, más de las que pudiesen presentar cuando llegaron. Eduardo les va a mencionar algunas cuantas en este momento. Claro. Por ejemplo, un paciente puede llegar por una neumonía, pero aparte de eso puede tener hipertensión, puede ser diabético,
puede tener problemas mentales, puede haber algún tipo de deterioro cognitivo y esos pacientes a la larga se terminan comprometiendo más porque la infección, sumado a todo este tiempo prolongado de cama, termina dañando los diferentes sistemas que componen el cuerpo. Entonces puede generar otras enfermedades por las que el paciente no ingresó. Por ejemplo, pudiese ser una infección urinaria, porque es un paciente que pasa mucho tiempo en cama. Puede también, si es paciente diabético, puede hacer una úlcera en las piernas por si tiene alguna herida pequeñita. Exacto. Mire, a nivel musculoesquelético se ha visto en los estudios que el paciente pierde fuerza. ¿Ya? Todos los días va perdiendo un poco de fuerza. Entonces, cuando pierde fuerza va a perder la posibilidad después de caminar bien, va a ser un poco más lento su deambulación. A nivel óseo, el hueso necesita cargas constantes producto de la gravedad, producto cuando caminamos. Entonces, al estar en cama no va a recibir esas cargas. Y al hacer eso, el hueso va a perder densidad y mayor susceptible a que se fracture. Claro, el hueso, la fuerza del hueso, que el hueso se mantenga sano, necesita carga, necesita fuerza, necesita moverse. Cuando uno está en cama, está hospitalizado, esas cargas se vuelven cero. Entonces, no hay fuerza. Claro, lo que el cuerpo empieza a hacer es, dice, no necesito un hueso tan fuerte, no necesito un hueso tan denso, vamos a eliminar un poquito de eso, vamos a hacer el cuerpo más liviano. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer otras enfermedades que no son las por las cuales se hospitalizó. Claro, el hueso se vuelve más delgadito, el músculo se vuelve más frágil, entonces a la persona le cuesta mucho más desplazarse. Por eso son muchas veces cuando le dicen al adulto mayor que se cuide, no se vaya a caer, porque una fractura, claro, porque están los huesitos débiles. Claro. Hay que hacer la diferencia. Cuando una persona, la vejez es un proceso normal, paulatino, gradual, pero que se va acentuando cada vez más con la menor actividad física que se vaya realizando. ¿Ya? Otra de las consecuencias que pueden ocurrir producto de la cama es, cuando el paciente está en una posición muy mantenida por mucho tiempo, puede generar las llamadas y temidas úlceras por presión. Y eso solamente ocurre por inamovilidad del paciente. Por eso en el hospital se mueven cada 2, cada 4 horas para un lado y después para el otro, para evitar que eso ocurra. Y que a la larga casi siempre termina ocurriendo, si no se levanta. Claro, uno mismo, si es que está mucho tiempo en una posición, si es que tiene el brazo apoyado en alguna parte, se le duerme o lo tiene mucho apoyado, lo levanta y va a ver que está enrojecida esa zona. Y es porque la presión ha estado acumulándose en esa zona, la irrigación es poca, el oxígeno que llega es poco a ese lugar y a la larga termina haciéndose esas heridas que son muy difíciles de curar. O sea que ese efecto negativo en el paciente sí o sí lo va a tener. Existen hartos métodos para... Esas son unas pocas. Las cantidades son muchas de enfermedades y efectos deleterios que puede tener el cuerpo humano en el reposo. Una de las temidas también son las infecciones urinarias. Usted sabe que cuando la persona va a orinar puede hacerlo de pie o sentado dependiendo del género. ¿Ya? Entonces el vaciamiento ocurre porque la vejiga se contrae y la gravedad por el líquido empieza a bajar también. La gravedad y contracción de la vejiga. Entonces, claro, en posición vertical puede vaciar la vejiga. Pero si está acostado, imposible. Ya sea que hagan un pañal, en una chata, en un pato, la vejiga va a hacer la presión, pero siempre va a quedar una cantidad residual de orina y esa generalmente se intenta afectar. Y si hablamos muchas veces del hombre, le cuesta mucho hacer empato o no quiere hacer empato. Una cosa de costumbre también. ¿Se fija? Entonces, les cuesta. Sí, a todos generalmente casi siempre les cuesta. O hacer en chata, mucho, eso les cuesta mucho.